Este vídeo vamos a estudiar la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos. Eh, Va a ser muy parecido a lo que vimos en primero de bachillerato, pero con la diferencia de que la mayoría de compuestos que nos van a preguntar, tanto formular como nombrar, aunque normalmente va a ser nombrar, van a estar involucrados en reacciones químicas y por lo tanto no van a ser demasiado complicados, con muchas ramificaciones o con más de un grupo funcional en la molécula. Aquí tenéis mucha más información de la necesaria, por si en algún momento os hace falta, pero sobre todo nos vamos a centrar en los hidrocarburos compuestos con únicamente carbono e hidrógeno y también algunas funciones oxigenadas y funciones nitrogenadas, las más importantes. Bueno, nosotros cuando tenemos compuestos orgánicos siempre tenemos como base el carbono y el hidrógeno. Así tenemos diferentes compuestos, metano, etano, propano, etcétera, y diferentes tipos de moléculas, alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, etcétera. También puedo tener únicamente enlaces sencillos o también enlaces dobles o triples entre átomos de carbono o entre el carbono y un heteroátomo, que es cualquier cosa que no sea carbono o hidrógeno, por ejemplo, nitrógeno u oxígeno. Puedo tener también moléculas lineales o moléculas formando ciclos, que eso también lo analizaremos. Como he comentado antes, la base son los hidrocarburos, los alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos tienen únicamente enlaces sencillos, los alquenos tienen al menos un doble enlace carbono-carbono y los alquinos tienen al menos un triple enlace carbono-carbono. Aquí sí que es útil aprenderme la fórmula general. En un alcano la fórmula siempre será CnH2n más 2. Es decir, si tengo, por ejemplo, 4 carbonos, que n vale 4, entonces tendré 10 hidrógenos. 2 por 4, 8, más 2, 10. Y los nombres terminan con el sufijo ano, metano, etano, propano, butano. Si es un alqueno, tengo exactamente el doble de hidrógenos que de carbonos. Y termina con el sufijo eno. Fijémonos que aquí tengo 1, 2 y 3 carbonos, por lo tanto he de tener el doble de hidrógenos 6, 3 y 1, 4 y 2, 6. Esta fórmula es cierta igual que esta cuando solo tengo una insaturación, o un doble enlace o un triple enlace. Si tuviera más de uno ya no la cumpliría. En el caso de los alquinos, si tengo n carbonos, pues tengo que calcular el doble de hidrógenos y quitarle 2. Aquí tengo 3 carbonos, por lo tanto 3 por 2, 6 menos 2, 4. 4 hidrógenos, que efectivamente tengo 4, 3 y 1, 4. Y terminan con el sufijo ino. Luego puedo tener otros tipos de compuestos cuya fórmula general ya no es tan interesante, derivados halogenados con un halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, moléculas cíclicas. Puedo tener ya funciones oxigenadas como alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres y luego compuestos nitrogenados, principalmente aminas, amidas, nitrilos y nitrocompuestos o nitroderivados. Iremos analizando cada caso uno por uno. Hay una serie de reglas generales establecidas por la UPAC. Hay muchísimas reglas porque los compuestos orgánicos son muy numerosos. A diferencia de los compuestos inorgánicos, tenemos una gran variedad de compuestos orgánicos. Pueden ser muy parecidos entre sí y eso nos obliga a hacer unas reglas muy claras para identificar, por ejemplo, la cadena principal. Si hay, en el caso de que haya ramificaciones, que esté muy claro cuál es la cadena principal y cuál es la ramificación. En el caso de haber más de un grupo funcional,
cuál es el preferente, casos que en realidad nosotros no vamos a ver porque nuestro objetivo prioritario es identificar los grupos funcionales más habituales y saber formular y nombrar compuestos sencillos que no tengan demasiada dificultad, porque luego vamos a utilizarlos en reactividad química. Entonces, estas reglas son muy interesantes tenerlas, pero no vamos a necesitarlas este año. En ocasiones sí que puede ser interesante utilizar la fórmula semidesarrollada o desarrollada. La tridimensional puede ser útil sobre todo cuando hablemos de isomería, ya que de momento no es que nos interese mucho. La fórmula desarrollada puede venir bien porque podemos ver cuántos sustituyentes tiene cada átomo, pues el carbono está unido a 4 cosas. En un alcano, en un alqueno o en un alquino, tiene 4 pares de electrones a su alrededor. Lo que ocurre, entonces, para el principio sí que puede venir bien hacerlo así. Una vez ya uno coge más práctica, son mucho más útiles las fórmulas semidesarrolladas o condensadas. Esto es mucho mejor que poner directamente la fórmula molecular, ya que nos da una idea clara de si tenemos un alcano, un alqueno o un alquino. Con la fórmula general que hemos visto, podríamos tener dudas acerca de qué tipo de compuesto es. Porque, por ejemplo, podríamos tener isómeros con exactamente la misma fórmula molecular, es decir, el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero uno ser un alcohol y otro un éter, o uno ser un aldehído y otro una acetona. Por eso es que necesitamos al menos la fórmula semidesarrollada para tener más información. A lo largo de los años han ido cambiando un poco las reglas de la UPAC. Podemos utilizar cualquiera de las dos, la de 1979 o la de 1993. Fijémonos que en la del 79 veremos que poníamos el localizador antes del nombre y ahora el localizador de lo que sea, en este caso del doble enlace, que está en el carbono 1, pues se suele poner en el medio y como es el localizador del doble enlace, se pone justo antes del sufijo eno, que es el que nos indica doble enlace, el que nos indica que es un alqueno. Entonces tendríamos but, que indica 4 átomos de carbono, como veremos posteriormente, eno, que indica doble enlace, y el localizador 1, porque está en el carbono 1. Fijémonos que aunque tengamos 4 carbonos, yo puedo empezar a contar desde la izquierda o desde la derecha indistintamente. Y siempre voy a contar desde el lado que implique un localizador más bajo. En este caso, si empezara a contar desde aquí, tendría el 3-buteno. Pero como empezando a contar desde aquí tengo el 1-buteno, se prefiere la nomenclatura 1-buteno. Y aquí tenéis varios ejemplos de las dos nomenclaturas y las dos están perfectamente aceptadas en las pruebas de acceso a la universidad sin ningún problema. Y otros ejemplos más, en este caso de varios isómeros, que eso ya lo veremos cuando analicemos la isomería. Más ejemplos, ya digo que de momento solamente para comparar las dos nomenclaturas válidas, porque iremos viendo casos de todos estos tipos de compuestos cuando analicemos uno por uno los diferentes tipos de moléculas orgánicas que vamos a analizar. Fijémonos otro ejemplo un poquito más desarrollado, el 1-propanol. El ol indica que tiene que haber un grupo alcohol, un grupo OH, y que está en el carbono 1. Efectivamente, el OH está en el carbono 1, el carbono número 1. Prop, porque tengo 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3. Y an, porque solo tengo enlaces sencillos carbono-carbono. Es decir, este alcohol procede de un alcano, podríamos decir, porque solo hay enlaces sencillos. Si hubieran enlaces dobles, se podría llamar pentenol, pentinol, en el caso de haber 5 carbonos y haber algún triple enlace, ¿vale? Pero en este caso, este an indica solo enlaces sencillos. Normalmente
en la mayoría de los casos tendremos la fórmula para poner el nombre, aunque alguna vez ha salido el nombre para poner la fórmula, en las reacciones químicas que veremos en el tema. Después de esta introducción, lo que haremos a continuación será ir analizando los distintos grupos funcionales. Primero los hidrocarburos, moléculas que únicamente tienen carbonos e hidrógenos, y luego los compuestos oxigenados y nitrogenados, que veremos que los podemos nombrar a partir de los hidrocarburos de los cuales podrían derivar. Es decir, entendiendo los hidrocarburos ya tenemos mucho trabajo hecho para entender el resto de grupos funcionales.